Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de coyuntura que organiza DESCO todos los martes a esta hora. Hoy, 4 de febrero del 2025, vamos a ver cómo inician el año los países del Cono Sur del continente y queremos agradecer especialmente a Gerardo Caetano por haber aceptado la invitación para estar esta mañana con nosotros y poder colaborar. En el último tiempo escuchamos muchas noticias desde el Cono Sur, sobre todo las del presidente de Argentina, Milei, que está cumpliendo un año ya de gestión. Y tenemos también al presidente Lula, aunque en este tercer periodo no llegan tantas noticias, creo, a Perú como llegaban antes. Ya está en su segundo año de gobierno y estamos también con la expectativa de lo que puede ser el gobierno del presidente Orsi, que está pronto ya a juramentar, y conversando con Caetano y también con sugerencias de Jorge Balvis, hemos titulado la sesión Rupturas y quiebres en el cono sur de América Latina. Gerardo Caetano es historiador y politólogo, es doctor en historia por la Universidad Nacional de La Plata, él es investigador y también docente en varias universidades nacionales e internacionales. Em, Él ha sido presidente del Consejo Superior de Flaxo e integrante del comité directivo de Claxo. Me parece que coincidió cuando Desco estaba en el consejo directivo y nos representaba ahí Eduardo Toche. Él ha publicado numerosos libros, artículos en las áreas de su especialidad. Ha obtenido varios premios también académicos. Uno de ellos es el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2022, que es la máxima distinción de Claxo. Muchísimas gracias nuevamente, Gerardo. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y agenda recargada y te agradecemos por haber aceptado estar esta mañana con nosotros. Te dejo en el uso de la palabra por unos 30, 40 minutos. Luego de ello pasaremos a abrir el diálogo con las personas que nos encontramos en la sala. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Realmente, si ustedes ven atrás, van a ver una biblioteca en cambio, lo cual lleva a que les tengo que contar que, y viene el caso, que estoy purgando mi biblioteca porque ya los libros me están invadiendo. Y bien, pude recorrer muchas cosas. Arreglar una biblioteca es siempre una aventura compleja. Y ahí, bueno, encontré a Desco, como no podía ser de otro modo. Lo encontré muchas veces, y bien, Desco, tanto en el inicio de lo que fue mi actividad académica, también la de Jorge, en el CLAE, como lo que fue la actividad y es la actividad en la Universidad de la República, siempre ha sido una interlocución muy importante en el continente. Desde Perú. De modo que no podía decir que no a esta invitación, a pesar de que es la primera actividad después de las vacaciones, entonces uno está como aterrizando. El tema es un poco desde una perspectiva de análisis de coyuntura, tratar de ubicar al Cono Sur y a lo que está ocurriendo en el Cono Sur. Lo primero que cabe es indicar por qué Cono Sur. ¿Por qué no los países que la integran? ¿Por qué no Mercosur? Y bien, yo creo que la referencia más geográfica del cono sur de América del Sur cobra una relevancia importante, no porque estemos en momentos de integración. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, no solo en América del Sur, es justamente una profunda desintegración, sino son tiempos de geopolítica.
Y el cono sur, la referencia geográfica del cono sur, adquiere relevancia, adquiere una relevancia importante. Ustedes advierten, bueno, una coyuntura internacional dentro de la que se tiene que ubicar la peripecia de nuestros países, signada por, bueno, la incertidumbre, la disrupción, eh, la- los quiebres muy grandes respecto a la prefiguración de lo que puede estar llegando. Y quiero anotar un elemento que no era tan previsible como este trumpismo 2.0, esta segunda versión de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, desde, desde la Secretaría de Estado de Marco Rubio, pero particularmente desde su visión y la visión del núcleo que la rodea, ha puesto centralidad en los primeros momentos de su segunda administración en América Latina. Y no crean que esto va a terminar con, bien, estos escarceos muy duros con Canadá y México, sus contrapartes en el Tratado de América del Sur, en el TEMEX, ni tampoco crean que esto se va a dilucidar solamente en el entorno de lo que siempre Estados Unidos ha considerado su patio trasero de América Central y del Caribe, y tampoco crean que lo de Groenlandia es una señal. No, obviamente la sorpresa o cierta sorpresa es que en esa intervención poderosísima y con claves geopolíticas de Donald Trump en su segunda administración, América Latina en general va a ser un eje. Y uno podría decir, bueno, tal vez podría ser en lo previo una buena cosa, ya que América Latina se ha caracterizado en las últimas décadas y en las últimas administraciones por no darle relevancia a América Latina. Eh, Sin embargo, la relevancia que le está dando Estados Unidos en esta segunda administración de Donald Trump es extraordinariamente preocupante, porque es el replanteo en eso de America First, de la vieja doctrina Monroe en su fase más imperialista y con amenazas que obviamente que van a llegar a nuestros países. Y yo lo único que quiero advertir es que llegan a nosotros en América Latina, y también en el Cono Sur, en momentos en que nuestra América, nuestro continente, se encuentra en coyunturas muy difíciles, muy inciertas y muy imprevisibles, lo que va a ser profundizado por este intervencionismo desembosado de la administración Trump. Eh, Cuando Trump dice, ellos nos necesitan, nosotros no los necesitamos, obviamente que como tantas veces ocurre en su discurso, él está mintiendo. Eh, América Latina, en su momento de máxima desintegración, con un rol en el contexto internacional muy devaluado, muy deteriorado, entre otras cosas por esa profunda desintegración, con esa incapacidad para hablar como un actor relevante, este suburbio en el contexto mundial, sin embargo, es una zona geopolíticamente muy relevante, y no solamente para los Estados Unidos, también para China, su gran rival. Quien no parece terminar de advertirlo demasiado son los grandes perdedores de este contexto, que son los europeos, que por cierto también van a sufrir durante esta administración de Trump. ¿Por qué? ¿De dónde viene la relevancia de nuestro continente tan desintegrado, tan, eh, digamos, desplazado de roles de decisión en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial? Bueno, viene de la posesión de riquezas naturales
sumamente estratégicas. Hay que recordar, y en esto el Cono Sur tiene relevancia, nuestro continente tiene la mayor capacidad de producción de alimentos y la mayor eficiencia, en un contexto en donde la crisis alimentaria está allí planteada. Tiene una gran capacidad en riqueza energética, tanto renovable como no renovable. Tiene una gran riqueza en agua dulce y el cono sur es la cuenca del Río de la Plata, que es una de las tres grandes cuencas de América del Sur. Eh, Tiene una gran capacidad en biodiversidad, ¿m? En el marco del continente más desafiado por el cambio climático. Y tiene también una gran riqueza en metales estratégicos. Ustedes adviertan que entre Bolivia, Argentina y en buena medida Chile, la riqueza en litio, metal estratégico, es absolutamente central, pero también hierro, cobre y otros elementos. Es decir, nuestro continente no importa, pero importa. O sea, tiene una gran relevancia en términos de riquezas estratégicas. Y en clave geopolítica, en este nuevo contexto mundial, importa y mucho. Y el Cono Sur no escapa a ciertos fenómenos que están marcando la agenda de América Latina desde hace mucho tiempo. Grandes desafíos al sistema democrático. No les voy a contar a los peruanos lo que significa una democracia desafiada. Lo único que les quiero decir es que, salvo en Uruguay, este, y tal vez en Chile, en Argentina y en Brasil, las democracias están desafiadas profundamente. Y estamos hablando de dos de los países más importantes, o los dos países más importantes de Sudamérica. Eh, Estamos hablando del auge de expresiones de ultraderecha rupturista. Podemos discutir mucho sobre la caracterización del bolsonarismo, del mileirismo, pero son expresiones extremistas, populistas de ultraderecha, eh, que en sí mismos son una gran amenaza. También podemos decir que bien, que la situación económica de nuestros países es una situación bastante endeble y sobre todo contradictoria en términos de que la posesión de grandes riquezas, en términos naturales, por un lado, prohija esquemas fuertemente lesivos al medio ambiente, y por otro lado, ha construido las bases del continente más desigual del planeta. Y la desigualdad también se ve en el Cono Sur. A pesar de que el Cono Sur no es la zona de mayor desigualdad dentro de la región, Argentina, que no era un emporio de la desigualdad, hoy sí lo es. Y Brasil, aun cuando viene mejorando en este tercer gobierno de Lula, eh, enfrenta desafíos realmente estructurales a ese respecto. A eso se suma las situaciones de violencia, ¿m? El problema del narcotráfico, el problema de inseguridad que es muy marcante. De modo que hablar de cono sur no es simplemente referir a una zona geográfica, es referir a una zona geopolíticamente relevante que generó en más de una oportunidad, bueno, proyectos que hoy se encuentran, como después veremos, en una situación muy deficitaria. El ejemplo máximo es Mercosur, pero también las proyecciones, por ejemplo, en su momento tuvieron el ABC o aquella idea del Urupabol, eh, digamos, los organismos y la presencia de los países del Cono Sur en las instancias de integración en América Latina es débil, como son débiles esos organismos internacionales. Claro, la peripecia de cada uno de los países, la coyuntura de cada uno de los países marca matices importantes. Comencemos, bueno, como no puede ser de otro modo, por Argentina.
nuestros hermanos argentinos, nosotros tenemos frontera con Argentina, y además a veces se nos suele confundir con los argentinos. Borges decía que los uruguayos eran casi argentinos, y eso disgustaba bastante a los uruguayos, aun cuando en verdad Borges lo decía como un elogio, porque él se consideraba un oriental. Una- eh, sus padres lo concibieron en una estancia cercana a Fraiventos. Pero en Argentina estamos viviendo un fenómeno realmente exótico. El primer gobierno de signo ideológico paleoliberal que pone en práctica un ajuste terrible, aquel que tal vez, por lo menos en América Latina, nunca se ha practicado en esa magnitud. Y esto hay que caracterizarlo, porque todos decimos sí, pero en América Latina ha habido y hay ajustes estructurales terribles. Recordemos el ajuste estructural de la dictadura chilena, en medio de ese laboratorio bajo el tema de Pinochet, bajo la dictadura de Pinochet, que fue la expresión máxima de la práctica del neoliberalismo. Bien, sin embargo, en términos ideológicos, este paleoliberalismo, esta aplicación de la escuela austríaca, eh, nos expresa un horizonte ideológicamente más radical, y nos expresa, bueno, eh, la primera pregunta que es imperativa es ¿cómo fue posible que en la Argentina pudiera una figura como Milei primero ascender a la primera magistratura en apenas 4 años de actividad política, saliendo de un fenómeno exótico de influencer y luego este, de panelista en programas televisivos, a primero ser diputado en la ciudad de Buenos Aires y luego a ganar en segunda vuelta con el 56% del voto de los argentinos? Y acá hay un elemento muy importante. La Argentina, tal cual la conocimos en los últimos 100 años, parece estar explotada. Y esto implica, en primer lugar, un señalamiento muy grave. El señalamiento de que la Argentina peronista parece haberse derrumbado definitivamente. Este es un pronóstico. Yo, antes que nada, soy historiador, entonces rehuyo los pronósticos. Pero si fue posible que Milei ganara las elecciones argentinas sin ocultar nada de sus ideas, sin ocultar nada de su estilo particularmente este, disruptivo, fue porque algo grave, muy grave, había pasado anteriormente. Y este es el primer punto de partida. Nosotros venimos de una Argentina desplomada, venimos de una Argentina cuyos últimos 20 años han sido décadas de una situación política terrible, con altos y bajos, pero signada por, bueno, la aplicación de políticas populistas, la aplicación de fenómenos de corrupción gigantesca, eh, errores en términos de construcción de proyectos políticos muy graves y, digamos, la consolidación de esas prácticas populistas, eh, tal vez como siempre, pero con una profundidad como nunca antes. Y advirtamos que cuando hablamos de populismo, no hablamos de populismo como una categoría cenicienta que es el ejemplo de todos los males. Estamos hablando de una manera de concebir la política, de un estilo de hacer política, que tiene algunas características especiales, que es la división en dos partes irreconciliables, irreductiblemente confrontadas, que no pueden negociar sus diferencias y que marcan un nosotros y ellos irreductible. Bien, eso ha generado en la Argentina de los últimos 20 años un desgaste gigantesco en donde las identidades políticas tradicionales, también las últimas identidades políticas, que tenían algo de las tradicionales pero que eran distintas,
que podríamos llamar el kirchnerismo por un lado y el macrismo por el otro, implosionaron. Y ahí emergió este actor completamente nuevo, completamente imprevisible, que hoy por hoy, eh, con resultados económicos eh, que uno podría decir considerables, ha salido, bueno, no ha terminado de salir, pero ha generado una baja muy importante de la inflación, y hay otros números que son auspiciosos desde su perspectiva, pero al costo de una desigualdad, de un ajuste estructural poco menos que irreconocible, ni siquiera bajo la dictadura civil-militar. Llegamos a números como los que hoy está mostrando la Argentina. Que un país tan rico como la Argentina hoy se acerque a un 60% de pobres, nos está hablando de una situación escandalosa. Y nos está hablando de una situación escandalosa en un sistema político en donde hoy todas las encuestas advierten que en la próxima elección de este año, que va a ser la elección de medio término, la elección para elegir gobernadores y sobre todo parlamentarios, quien tiene una intención de voto claramente mayoritaria es ese pseudo partido que no es partido, que se llama La Libertad Avanza, la plataforma política de Milei. A esto agreguémosle la política internacional que Milei está planteando, que es una política internacional que él mismo ha dicho, tiene como eje un alineamiento duro, consistente con Trump, porque él habla de Estados Unidos, pero cuando habla de Estados Unidos dice Trump, y con Israel, y no es la Israel, no, no, es la Israel de Netanyahu y es la Israel de esta guerra terrible, siniestra, que no ha acabado, por cierto, en Gaza y de esta violencia que ha reformulado radicalmente la situación del Medio Oriente. Ustedes imaginen una política internacional de un país con tanta tradición de política exterior como la Argentina, que se resume en el alineamiento con los Estados Unidos de Trump y con la Israel de Netanyahu. Hoy, Milei ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur y ha dicho sin ningún problema, primero, que él cree que el Mercosur está absolutamente agotado y que él, sobre todo, ha sido exitoso para romper. Y acaba de decir esta última semana, cuando pudo hablar con Trump y con algunas figuras jerárquicas de su administración, que si el costo de un TLC con Estados Unidos es la ruptura del Mercosur, no vacilaría ni un minuto. Bueno, de eso estamos hablando, de un gobernante que tiene un horizonte de corto plazo auspicioso en una Argentina en donde no parece haber alternativas políticas consistentes al mileirismo. Y una proyección internacional de Milei que en este contexto mundial está proyectando esta manera de ubicarse en el mundo. Pasemos a Brasil. En Brasil, después de 4 administraciones del PT, las 2 primeras de Lula con un saldo muy positivo, las de Dilma, sobre todo el cuarto gobierno no, que termina en una situación muy caótica, bueno, se da efectivamente un golpe de Estado blando, como fue el impeachment, y luego del impeachment, eh, que no fue ajustado a la normativa constitucional, como hoy sabemos, el ascenso de una figura absolutamente eh, impensable, como era la figura de Bolsonaro. Eh, y el despliegue de un gobierno, el de Jair Bolsonaro, que fue un gobierno de destrucción amparado
en aquello de lo peor del ejército, amparado en el agronegocio, que expresaba una reformulación de la estructura social eh, brasileña. Eh, Brasil había sido siempre un país en donde la industria, la burguesía industrial paulista era un poco quien dirigía el rumbo de los sectores dominantes. Bueno, hoy no es así. Hoy el agronegocio es el factor fundamental de esa estructura social y respaldó fuertemente a Bolsonaro. Y en tercer lugar, bueno, este fenómeno que también estamos viendo en toda América Latina, en algunos países menos, por suerte, en el Uruguay menos, que es el auge del neopentecostalismo, una versión de cristianismo de ultraderecha que respalda con capacidad política el ascenso de estos regímenes. Bueno, Bolsonaro, a quien le tocó enfrentar la pandemia de la manera tan absurda que la aplicó, bueno, Bolsonaro, con Lula preso, y esto es otro elemento sumamente importante, el, el avance del poder judicial politizado dentro de la política. O sea, ese fenómeno no solamente de judicialización de la política, ¿m? eh, muy grave en sí mismo, sino también el inverso, que es también el otro lado es el reverso de la misma moneda, que es la politización de la justicia. El rol del juez Moro en todo el proceso del impeachment y en el proceso de la prisión de Lula, que era una intervención flagrante en el proceso electoral brasileño. Después de un gobierno, repito, de destrucción, un gobierno que aplicó las políticas sanitarias que aplicó durante la pandemia, un gobierno que tuvo también una postura de inserción internacional absolutamente destructiva, un intento de asociación estratégica con los Estados Unidos de Trump, eh, un, un enfrentamiento a China y a los BRICS, que finalmente fue detenido. Y esto es otro elemento interesante de la coyuntura brasileña. A diferencia de lo que parece verse en la Argentina, los contrapesos del Estado de Derecho en Brasil, con muchos altibajos, pero finalmente funcionaron. Bolsonaro quería que las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado y lo vimos con el ataque, el asalto a las instituciones principales del Estado en Brasilia al fin de su gobierno, un intento flagrante de golpe de Estado que hoy está siendo objeto de proceso judicial. Sin embargo, aun cuando hubo militares golpistas y altos y connotados militares golpistas, las Fuerzas Armadas, en este nuevo rol que lamentablemente están teniendo en buena parte de América Latina, en buena parte de América Latina, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas es notorio, en primer lugar porque son los que finalmente deciden el futuro político más allá de las elecciones. Y son también un factor de poder económico enorme y participan en forma directa del gobierno, de los gobiernos, de núcleos de gobierno. Y esto pasa con Bolsonaro, pero pasa con la Venezuela de Maduro, pasa en Cuba y pasa en la Nicaragua de la dinastía Ortega Murillo. O sea, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, lo cual le da a las Fuerzas Armadas un peso como hacía décadas no tenía en América Latina. Sin embargo, en Brasil, las Fuerzas Armadas no, mayoritariamente no se asociaron con este intento golpista de Bolsonaro. El sistema judicial, muy horadado, sin embargo, planteó la defensa del Estado de Derecho y otros aliados golpistas de Bolsonaro no terminaron de desconocer el resultado electoral de las últimas elecciones. Cabe recordar de que en esas elecciones, eh, 2020, Lula gana la segunda vuelta por mínima diferencia, pero liderando una coalición democrática que incorporó a todo. Y del otro lado estaba Bolsonaro
y sus aliados más ultras. Y la diferencia fue apenas de 1 punto, 2 puntos, lo cual nos está diciendo que aun cuando Bolsonaro está inhibido por orden judicial de ser candidato en la próxima elección, y esto parece haberse mantenido, estamos hablando de una democracia hackeada. Y estamos hablando de un gobierno de Lula sumamente restringido. En Brasil siempre se habla de una coalición para ganar las elecciones. Lula fue muy astuto, advirtió que no era un enfrentamiento entre izquierda y derecha, que era un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, y entonces que tenía que liderar una gran alianza en donde entrara la centroderecha. Y ojo, su vicepresidente fue Almín, es Almín, finalmente, o sea, una figura del PSDB, una figura de la centroderecha brasileña confrontada con el PT. Eh, y hoy las últimas elecciones estaduales del año pasado en Brasil mostraron una fortaleza importantísima de esos espacios de derecha antisistema que ganaron en varios espacios, en varias circunscripciones claves, particularmente en San Pablo. O sea, tenemos a un gobierno de Lula con un protagonismo internacional renovado, pero también con fracasos en el marco internacional. Y planteando esa idea de un gran actor que se convierte en un actor global, pero que pierde muchas batallas. Eh, y que si bien tiene un espacio de integración muy importante, por ejemplo, al frente de los BRICS, no es un actor que decide, sino que es un actor que es el actor más importante de América del Sur, con una figura con la experiencia internacional de Lula, pero que no es un factor decisivo. En el Uruguay hay muchos que creen con error que Brasil es la China de la región. Tiene una relevancia política similar a la que tiene China en el contexto mundial. Y esto es un grave error de percepción. Brasil es un actor importante, tal vez es uno de los pocos actores de la región que tiene peso a nivel internacional, pero no tiene nada que ver con China. China es otra cosa. Incluso China tiene un peso enorme y autónomo y no es un hegemón benévolo en América del Sur. Y equivocar esos diagnósticos es equivocar el rumbo. Rápidamente, porque el tiempo se acortó, voy a dar 2 señalamientos respecto a los otros 2 países. Chile, eh, a partir de la rebelión social de octubre del 2019, que fue un momento de inflexión profunda en la historia de Chile, bueno, cambió sustantivamente lo que había pasado en los 30 años anteriores, después de la dictadura de Pinochet. Y Boric es la expresión de esa situación políticamente totalmente nueva. Allí los partidos tradicionales, los espacios políticos tradicionales implosionaron, la Concertación por un lado y los partidos de la derecha tradicional, el partido de Piñera, la Renovación Nacional y la UDE por otro, y emergieron 2 expresiones políticas completamente nuevas. Eh, el Frente Amplio más el Partido Comunista, que logró finalmente en segunda vuelta la victoria de Boric, de Gabriel Boric para la presidencia de Chile, y luego un espacio neopinochetista liderado por Kast. Bueno, después vino la pandemia que permitió que Piñera terminara una elección, una presidencia sumamente cuestionada, y el rumbo de ese Chile nuevo, la verdad que fue un rumbo frustrado en buena medida. Primero, la situación económica, que ahora ha retomado ciertos marcos de normalidad, fue muy dura. Los 2 proyectos constitucionales para terminar con la constitución de Pinochet fracasaron. Y todo aquello que explotó en octubre del 2019, hoy, de un modo u otro, sigue planteado. Lo importante es que tenemos en Chile un presidente democrático a toda, con una fuerza cabal, que no vacila en cuestionar la violación de los derechos humanos y la violación de las situaciones
antidemocráticas en ningún país, ya sea este, El Salvador, ya sea Perú o ya sea Venezuela, Nicaragua o Cuba. Lo cual no es poca cosa en momentos en donde vemos la vacilación de ciertas convicciones democráticas en gobiernos de izquierda. Sin embargo, hacia adelante, Chile tiene elecciones este año, las perspectivas de este espacio de izquierda nueva. Boric se convirtió, cuando ascendió, en el presidente más joven de toda América Latina. eh, Hoy las encuestas no están dando buenas noticias respecto a Chile y estarían dando, bueno, aparentemente un triunfo de la derecha, aunque el triunfo distópico de una derecha neopinochetista encarnada por Kast parece estar cuestionada por la emergencia de un liderazgo nuevo en la derecha tradicional, que es emblematizada en la figura de Matei. De todas maneras, la presencia de las problemáticas que estallaron en la rebelión del 2019 todavía sin solución, y un gobierno que, a contramano de ciertas expresiones bastante voluntaristas del comienzo de su mandato, hoy es un gobierno mucho más reformista, mucho más razonable, mucho más eh, realista. Finalmente, Uruguay. Bueno, Uruguay eh, viene de tener elecciones luego de un gobierno de derecha, centro derecha, un gobierno de coalición que incorporó 5 partidos, liderado por una figura de una familia tradicional del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou. eh, un gobierno que para mí no ha sido exitoso, pero que se presenta desde una política comunicacional como un gobierno muy exitoso. Yo no creo que lo haya sido. Creo que sí manejó la comunicación, que es uno de los factores de estas nuevas derechas, de manera estupenda. Sin embargo, con todo un aparato mediático a su favor, pero con la marca de indicadores económicos que no eran tan buenos como los mostraba el gobierno, y de una sucesión interminable de escándalos negados por el gobierno, pero que hicieron mella, y frente a un frente amplio que, más allá de todos los pesares, y aún con un candidato relativamente débil como el candidato Yamandu Orsi, logra una victoria en segunda vuelta por casi 5 puntos de ventaja, lo cual implicó, bueno, un impacto fuerte en todos aquellos que se habían creído que este gobierno de la calle Pou, bueno, era un gobierno que fundaba una etapa nueva y que expresaba de alguna manera el éxito de una derecha razonable. Claro, el gobierno del Frente Amplio, en un contexto muy difícil, en Uruguay están explotando algunas situaciones económicas prodigadas en el gobierno anterior, y se está generando un clima económico bastante más complejo del que vendía el gobierno, con restricciones financieras muy grandes y con algunos estallidos en términos, eh, digamos, del capital, que también están generando situaciones graves de cara al gobierno que asumirá el 1 de marzo. Lo que estamos viendo es, bueno, un país que sigue estando en una solidez democrática relevante y sigue estando dentro de los cánones de una resolución democrática e institucional de sus conflictos, lo cual pone de manifiesto lo que yo creo que es la última democracia de partidos que existe en América Latina, lo cual no deja de ser un elemento importante. Pero que nadie crea que es una Suiza de América, una isla sin problemas, porque eso es un grave error que principalmente cometen los uruguayos. Uruguay tiene problemas, Uruguay no tiene más tiempo que perder, Uruguay tiene que enfrentar una serie de procesos y de factores que son muy desafiantes en un contexto internacional y regional que no es bueno. Yo termino un poco como comencé. No se puede analizar la coyuntura de ningún país latinoamericano
sin ver primero este contexto mundial y regional tan distópico y tan imprevisible. No quiero ser alarmista, pero América Latina es un suburbio del planeta. Tiene relevancia por sus riquezas, pero tiene muchas debilidades por su falta de integración y está en buena medida desconectada de las grandes líneas de acumulación económica internacionales. En América del Sur, no en Centroamérica, ni en México, ni en Canadá, la presencia de China es muy importante. Y no voy a decir esto en un auditorio básicamente peruano. La relevancia de Chancay, la relevancia de estar integrado en la ruta de la seda, pero también la controversia de estar integrado en la ruta de la seda con esta administración trampista tan agresiva, y tomemos el caso tan reciente y lamentable de la reacción del presidente panameño ante la llegada del virrey del imperio, en donde de inmediato, sin esperar ni 24 horas, advirtió que iba a romper los acuerdos con China. Es una zona de disputa y es una zona de disputa sin unidad. Y por lo general, cuando América Latina ha sido zona de disputa sin sin un mínimo marco de unidad entre sus países, ha sido bocado de los imperios de turno. No quiero terminar con una visión catastrofista. Como decía, América Latina eh, tiene muchos problemas, no ha terminado de resolver sus problemas tradicionales, el más escandaloso de los cuales sin duda es que sigue siendo el continente más desigual del planeta. El Cono Sur, que estaba un poco por fuera de esa situación de extrema desigualdad, hoy está incorporado en esa situación de extrema desigualdad. Y no por ser un continente pobre, ya lo dijimos, en términos de riquezas, América del Sur y América Latina no es irrelevante, nada irrelevante. Pero es una situación de disputa geopolítica, aunque no lo parezca, y más tarde o más temprano, los poderosos de turno, que no hay que ser muy sapiente para advertir que son Estados Unidos, tan cerca de América Latina y tan lejos de Dios, y China, para el cual, sobre todo América del Sur, es una zona absolutamente estratégica, obviamente que van a disputar esta zona. Eh, Esto último hace que nuestra inserción en este contexto tan complejo a nivel internacional y regional sea un desafío efectivamente mayor que hay que tomarse muy en serio. Pero termino aquí, me he pasado un poquito del tiempo, pero no quiero seguir más, para dar lugar a preguntas e intervenciones. Muchísimas gracias, Gerardo. Estamos bien con el tiempo y agradecerte porque así te hubieras pasado en el corto tiempo, nos has dado un panorama súper completo, ¿no? Yendo a los temas centrales y de fondo que nos sirven para entender lo que está sucediendo en esta parte del continente, para vernos también a nosotros como país. Y entonces ahora voy a dejar en el uso de la palabra a las compañeras, compañeros que quieran hacer comentarios, hacerte consultas. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Ariela, sí, adelante, Ariela. Sí, gracias Molvina y gracias Gerardo por tu excelente presentación. Mira, yo tenía una pequeña, quizás discrepancia en la mirada de Argentina, porque fíjate que sí, es verdad que Milei ganó con el 56% en la segunda vuelta, pero Massa, habiendo sido el ministro de Economía, habiendo sido Fernández un presidente tan débil y que tuvo que asumir la pandemia, ganó en la primera vuelta de las elecciones. Y si no hubiera sido
porque la izquierda no hizo un frente como la que hicieron en Francia hace poco, ¿no? Y evitaron el triunfo de la ultraderecha, hubieran ganado las elecciones. O sea, si no fuera por ese 2,8% de Miriam Bregman, Nicolás del Caño, del Partido Obrero Alianza Frente de Izquierda, más el partido de Schiaretti, que ganó con 7%, que es sí, un peronista, pero que fue aparte, se hubieran llevado el triunfo, porque con 10 puntos de diferencia en la primera vuelta, en Argentina gana el partido, digamos, que gane, ¿no? O sea que Massa pudo ganar si no hubiera habido esta pequeña división. Era un 3% de Miriam Bregman, que es el partido de izquierda más radical, que hicieron campaña contra el peronismo en lugar de centrar los ataques en la Libertad Avanza de Milei o en el partido de Macri. De tal manera, y cuando tú ves la marcha que hubo el sábado, que fue multitudinaria, es una marcha que no pudo hacer María Corina Machado en Venezuela, dizque habiendo ganado las elecciones con 67%, y no pudo hacer una marcha y hubo que inventar un secuestro, en fin, ya, ese es otro tema, pero simplemente estoy tratando de poner en panorama lo de Argentina. Y lo otro que quería consultarte es, ¿qué te parece que con lo que tú mencionaste del canal de Panamá y esa rendición tan, no sé cómo calificarla, ¿no? Del presidente de sí, ya no, no renovamos el memorándum de entendimiento de la Franja y Ruta de la Seda, de la cual Panamá es parte. O sea que Marco Rubio le sacó, ahora van a pasar los barcos, los buques militares de Estados Unidos van a pasar libres por el canal, pero que América Latina no haya podido, tienen una CELAC y no han podido siquiera una frase de defensa a la soberanía del canal de Panamá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la institucionalidad? Porque eso ya no depende de si eres de derecha, de izquierda, sino es una cuestión como las Malvinas, ¿no? No hay diferencias ideológicas, que América Latina siempre, en todos los eventos que se hacen, es la reivindicación por Malvinas, sin excepciones hasta donde yo sé. Entonces acá, nada. Con Petro se convocó, con el lío que tuvo con Petro por los inmigrantes encadenados, ya, se convocó a una cumbre de la CELAC que fracasó, obviamente, pero no, no hay nada. O sea, el canal de Panamá me parece que era el punto sobre el que había que tener una posición común. O sea, que somos una irrelevancia como región, ni siquiera la Unión Africana, que fija posiciones en determinados temas y hace consenso, tiene idiomas distintos, partidos distintos, guerras distintas, una situación mucho más complicada que la nuestra. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariela. Son dos preguntas sumamente relevantes. Voy a empezar por la segunda, porque me parece crucial para entender el contexto en el que estamos. Eh, Hablar del Canal de Panamá en medio de, digamos, de todo este discurso absurdo, loco, inimaginable de Trump, es hablar tal vez del punto neurálgico de esa visión de agresión a lo que representa América Latina. No es casual de que la primera gira del nuevo secretario de Estado, que por otra parte es un latino norteamericano, hijo de madre cubana, después de haber elegido nada menos como su representante para América Latina a Claver Carone. Les recuerdo, Claver Carone fue impuesto en la primera administración de Trump como el primer presidente norteamericano del Banco Interamericano de Desarrollo, violentando una tradición que era que el BID estaba en Washington, pero que el presidente del BID era latinoamericano. Y pudo prosperar Claver Carone en la elección aquella,
porque la mayoría de los países, entre ellos el Uruguay, lo respaldaron. Claver Carone terminó vergonzosamente echado por un escándalo de corrupción. Y no ahondemos más porque es corrupción y algunos agregados. Bueno, esa figura siniestra es el representante de Trump para América Latina. Esto está queriendo decir varias cosas. En primer lugar, que América Latina, que el rumbo de Trump a nivel internacional no casualmente empieza por América Latina. Y elegir a Panamá no era elegir cualquier cosa. Era elegir un paso que sigue siendo absolutamente estratégico, pero era tratar de golpear a su máximo enemigo, que sigue siendo China. Eh, y era elegir, bueno, un eslabón débil. Ustedes piensen que la semana pasada iba a tener lugar una reunión de la CELAC para tratar estos temas. No hubo posibilidades de que la CELAC se reuniera, tuvo que postergar la reunión. Entonces, las dos ofensivas iniciales del gobierno de Trump, la primera vinculada con las deportaciones masivas de inmigrantes, y la segunda, bueno, focalizar el tema en algo tan estratégico como el Canal de Panamá, revelan que no para terminar allí, sino para empezar, Trump lo que quiere es reformular la inserción de Estados Unidos desde una lógica nítidamente imperial, mucho más imperial de lo tradicional, lo cual es mucho decir, porque Estados Unidos siempre ha sido imperio, siempre, pero ahora estamos hablando de que esa vocación imperial eh, quiere comenzar consolidando su lugar en América Latina. Eso significa golpear los intereses estratégicos de China en un espacio, sobre todo América del Sur, en donde los Estados Unidos ven con muy malos ojos la presencia de China en primer lugar. China es, si no el principal, el segundo socio comercial de la región, comprando minerales sin procesar y alimentos sin procesar, o sea, el esquema imperial es el mismo de siempre. Pero además hay otras presencias en Sudamérica que son desafiantes para los Estados Unidos. Rusia, Irán, en algún sentido Turquía, lo cual nos revela una apuesta geopolítica muy fuerte. Y el tema de los inmigrantes. Ustedes vean la violencia con la cual ha confrontado con sus dos socios del TEMEX. La violencia del enfrentamiento con México y la violencia del enfrentamiento con Canadá. Con Canadá incluso ha hablado de que lo quiere como el Estado número 51. Esto nos está hablando de un nuevo orden continental y de una aspiración muy agresiva en donde, ojo, Trump siempre se ha caracterizado, por lo menos hasta ahora, de ser mucho menos belicista en términos prácticos que los gobiernos demócratas, un poco rompiendo la visión muchas veces superficial. Los republicanos, y particularmente Trump, ha evitado las guerras, buscando otro tipo de presiones y de agresiones antes que la guerra. Y eso puede estarse dando. En términos de los factores de inmigración, bueno, ha sido lamentable. Incluso Petro, que reaccionó con, este, con firmeza verbal, terminó lastimosamente un día después en una rendición terrible. Y verdaderamente eh, lo que hemos sabido de la respuesta de Petro nos genera mucha desesperanza, porque Petro es una de las esperanzas en términos de la defensa de una política de independencia y de
visión latinoamericana respecto a esta política agresiva del trumpismo 2.0. Y sin embargo, fue una respuesta inconsulta, fue una respuesta, eh, digamos, de afirmación de un ego que luego no duró 24 horas. Lo que hemos sabido respecto a cómo se transmitió fuera de su gobierno, nos habla de una gran debilidad del gobierno colombiano. Pero luego también la debilidad extrema de Polino, el presidente panameño, que antes de que llegara Marco Rubio ya había hecho los deberes. eh, y al mismo tiempo, la presencia del representante del gobierno de Trump en Venezuela, con un acuerdo básico que sin duda significa un respaldo para el gobierno de Maduro. eh, Significa oxígeno para el gobierno de Maduro en una situación muy, muy peculiar y significa una pésima noticia para la oposición venezolana, que pensemos lo que pensemos respecto a ella, ha ganado en forma exponencial el proceso electoral de mitad del año pasado y que sin embargo está en una situación terrible con otro factor que también golpea en el Cono Sur, que son 8 millones de venezolanos migrantes que por otra parte van a aumentar, van a aumentar. Y ahora con la certidumbre de que el destino de esos migrantes ya no va a ser Estados Unidos, con lo cual vamos a tener un continente latinoamericano con millones de venezolanos que mandan sus remesas, y esto es muy importante. Los estudios últimos nos hablan de que de una inmigración intralatinoamericana de venezolanos que va a aumentar. Se habla de que en los próximos 2 años, 2, 3 millones de venezolanos más van a entrar a moverse dentro de América Latina, pero nos hablan de que hoy por hoy el 45% de la población venezolana vive de las remesas de esos venezolanos que están recorriendo América Latina. Les estoy hablando de que en Chile se considera de que hay 1,5 millones de venezolanos. Les estoy hablando de que no hay cálculos fidedignos, pero de que en Venezuela, que en Argentina hay un porcentaje muy importante de venezolanos, que por otra parte, los que pudieron nacionalizarse y votar en las elecciones, votaron masivamente a Milei, masivamente a Milei. De modo que este arranque de la administración Trump y esta agresión hacia América Latina, por supuesto, como tú bien dices, ha encontrado lo que era previsible, una América Latina que no tiene unidad alguna y en donde hay una sopa de letras de todos los organismos internacionales que nuclean a los países de América Latina. No hay que sumar uno más, UNASUR, Mercosur, Comunidad Andina, CELAC. Podríamos seguir hasta el final, el Parlasur, y sin embargo, ninguno de ellos tuvo ni siquiera el reflejo mínimo de decir, señores, alto. Esto no quiere decir, yo participé en algunas de esas actividades y me enorgullezco de hacerlo, que a nivel de la sociedad civil no hayan habido movimientos y no hayan habido declaraciones y pronunciamientos muy categóricos contra este arranque de la administración Trump, pero sin el respaldo y sin la decisión de los gobiernos, y no hay condiciones para que ello ocurra, verdaderamente América Latina, y además estamos frente a un gobierno como el de Trump, que como ya lo ha dicho, prefiere la relación bilateral con los otros países. Y esto ya ha ocurrido en el marco de su vínculo con Canadá y México. Y recordemos que con Canadá y México están en el marco acuerdo, de un acuerdo. No manejó las autoridades de ese acuerdo. Habló con, con Claudia Sheinbaum y habló con Trudeau. Y lo mismo está anunciando en Europa. No va a reconocer a las autoridades de la Unión Europea. Va a hablar bilateralmente con cada país. Obviamente que en América Latina
no va a tener mucho, no va a necesitar mucho esfuerzo para hablar bilateralmente. Y tenemos gobiernos, por ejemplo, el actual gobierno uruguayo, que prefiere el camino bilateral porque supone que hay salvaciones en solitario, que capaz que Uruguay, por su espacio geopolítico, por su situación política, por su prestigio, puede conseguir cosas que junto con Brasil y con Argentina no puede lograr. Bueno, ni que hablar que esa es la postura de Milei. Milei apuesta a lo mismo que ayer vimos con el presidente salvadoreño Bukele, aspiran a ser, bueno, nuevas versiones de Elon Musk al frente de gobiernos sudamericanos, lo cual es terrible, es terrible, es lo peor que podría ocurrir en una coyuntura como la actual. Respecto a Argentina, mira, lamentablemente te debo contradecir en esto, porque Milei en Córdoba, en la segunda vuelta, obtuvo el 75% de los votos cordobeses. El 75% fue, no sé si la provincia en la que obtuvo más votos, o casi, 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que Schiaretti, que efectivamente uno veía el, el, el debate y decía, Schiaretti está mucho más cerca de Massa, Ujú, pero los circuitos políticos y los electores funcionaban por otra vía. Y Bregman eh, nos revela la tragedia de la izquierda argentina. Bregman, que uno la escuchaba y prácticamente estaba de acuerdo en todo. Bregman podrá unirse China con Estados Unidos en una asociación, pero la integración de la izquierda argentina, que es ultra y que es de base trotskista, con ujú, una expresión que no sea pura ideológicamente, no se va a dar nunca, nunca. Más allá de lo que representaba Massa. La verdad que Massa se originó en la UCD de los Alzogaray, luego fue una figura muy promovida por el gobierno de Menem, ujú, luego apostó a ganador con Duhalde primero y con el kirchnerismo después, se apartó del kirchnerismo y dijo las peores cosas de Cristina Fernández de Kirchner, y en verdad fue candidato cuando el kirchnerismo advirtió, y hasta el último momento se resistió, de que no había otro candidato y muchos han planteado de que, bueno, Cristina jugaba a, bueno, un candidato que perdiera. Eh, todos nosotros vimos, no sé si todos, pero los que vieron el debate entre los candidatos en la primera vuelta, parecía increíble y el debate entre Milei y Massa en la segunda vuelta, todos decíamos, bueno, pero Milei perdió 5-0. O sea, Milei no puede ganar después de esta performance. Y sin embargo, la diferencia fue tremenda, porque la diferencia en el balotaje, y esto es muy importante porque traducir los votos de la primera vuelta a la segunda vuelta es complejo, es muy complejo. En el Uruguay, en la primera vuelta, por ejemplo, los 5 partidos diferentes que conformaban la actual coalición de gobierno votaron 4 puntos más que el Frente Amplio y ya se dieron por ganada la elección. Y en la segunda vuelta, el Frente Amplio ganó por 6%. Esto quiere decir que hoy estamos ante electorados fluctuantes y estamos ante partidos o pseudo partidos que no manejan a sus electorados. Entonces hay que cuidar mucho cuando se hacen las sumas, porque hay muchas sumas que dan una cosa y significan otra. Después de la segunda vuelta, en donde el gran derrotado fue el macrismo, Macri vino a presentar un libro al Uruguay y dijo una cosa sorprendente, porque todos esperaban a un Macri que estuviera de luto, porque eh, eh, su espacio político había votado muy mal, había salido en tercer lugar y el estaba, 23. estaba eufórico. ¿Y por qué estaba eufórico? Porque sumaba ya los votos
de su espacio político con los votos de Milei. Y decía textualmente: tenemos que aprovechar esta oportunidad única en la historia de la Argentina, en donde 2/3 de los argentinos han votado nuestro proyecto. Eso es muy fuerte porque nos revela líderes de derechas que no tienen el más mínimo escrúpulo ideológico y que si para ganar tienen que respaldar a figuras que no son democráticas, que son rupturistas, que defienden programas completamente adversos ya no a un esquema democrático, sino a un esquema de civilización, como es el caso de Milei. Recordemos que Milei en campaña habló de mercado, de abrir el mercado a órganos humanos, está destruyendo respaldos sociales absolutamente básicos. Lo que está pasando en la Argentina es una tragedia y lamentablemente las encuestas de opinión lo que están diciendo es que aun cuando hay descontento respecto al impacto de esas medidas, a nivel de espacios políticos, el espacio de Milei sigue teniendo el predominio. ¿Por qué? Porque no hay alternativas. Hoy el kirchnerismo no es una alternativa, mucho menos el macrismo. Y tampoco hay una alternativa posible de construcción de izquierda. Entonces Milei, con todo esto, sin embargo, sigue teniendo una prevalencia a nivel de la opinión pública. A pesar que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el En la Senado, no gobernación, tiene ningún claro. gobernador. Y sin Ujú. embargo, eso que preveía el gran desconcierto absoluto de todo y que iba a ser frenado, bueno, con marchas y contramarchas, finalmente Milei avanza. La libertad no avanza, pero Milei sí avanza. Ay, yo sí, puede ser. Y Quizás el el radicalismo se fractura, eh, el macrismo se fractura, el peronismo se fractura, porque ya no sabemos dónde está el peronismo. Y también el grupo de Milei tiene sus fracturas, pero nada hoy, más que con la vicepresidenta, por con la ejemplo. vicepresidenta, Por- y claro, pero hoy por- por hoy, quien es mano en la Argentina, después de un ajuste tremebundo, yo pensaba que frente a un ajuste de este nivel, la Argentina históricamente, ¿cómo responde? Con una pueblada, con una pueblada. La movilización social y las redes que la impulsan siguen estando en manos prioritarias de las redes peronistas. Y bueno, hay grandes movilizaciones por distintos temas, pero finalmente Milei avanza en su proyecto. Desordenadamente, Ay, este, pero Jorge está levantando la mano sí, y sí, frente a una pregunta de Jorge no puedo Ahí está. Gracias. postergar. Yo simplemente quiero complejizar más la situación, y en especial con respecto a China y vinculado con CELAC. Dentro de un mes o dos, a lo sumo, principios de abril, se viene un nuevo foro CELAC-China. ¿Dónde? Donde hay que aprobar el nuevo programa de cooperación entre China y todos los países de la CELAC. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los países de América Latina ante el corte de apoyos y cooperación de USAID, ya anunciado y puesto en práctica, ante la oferta generosa que va a hacer China? Entre otros casos, para la propia Argentina. Es decir, a ver, ¿cómo se va a manejar Milei ante la necesidad del swap y sus compromisos personales, íntimos, carnales con Trump? Ya lo pongo, lo anoto. Luego, que son matones, son matones. Les recomiendo que lean el, una, una
una opinión de Marco Rubio publicada en The Wall Street Journal hace apenas 2 o 3 días, el 30. De manera de matón dice, vean lo que les pasa a los que no hacen lo que queremos. Pregúntenle al presidente colombiano Gustavo Petro. Como diciendo, ven, ahí tienen la prueba de lo que les espera. Pero bueno, dejando de lado estos comentarios, yo creo que hay un tema, Gerardo, que mencionaste que es muy importante, que lo dábamos por superado, pero que vuelve con fuerza y con unas diversidad de aspectos y dimensiones, que es para América Latina en general, que es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese es un tema que lo dábamos por descontado después de las experiencias que hemos vivido de restauración democrática y demás, pero que tiene una importancia creciente para un lado como para el otro la balanza. Pensemos en el poder que AMLO le otorgó a las Fuerzas Armadas en México, que hoy manejan desde los medicamentos públicos a los aeropuertos, pasando por trenes, refinerías de petróleo, es decir, y eso es lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, pero también ocurre con el empoderamiento que ahora a través de una teórica carrera armamentista Milei promueve con las Fuerzas Armadas de la Argentina. O sea, sí es un tema que yo creo que a futuro va a requerir de vuelta máxima atención. Pero quiero hacer 2 preguntas sobre Argentina. Evidentemente que la clase media mira a Milei como una posibilidad de superar su crisis histórica, tradicional, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el sector productivo? Porque la Unión Industrial Argentina no está hoy viendo con buenos ojos la política económica de Milei, como tampoco el agro. Veamos todo lo que son los defaults que se están produciendo. O sea, si bien la opinión pública puede estar a favor todavía, pueden haber núcleos de resistencia no necesariamente políticas, pero sí económicamente muy importantes. No sé qué opinas al respecto. Y por último, pero vinculado con esto, el tema de la batalla cultural. No hay cambio del modelo económico si a la vez no se logra el triunfo en lo que se llama la agenda woke, la batalla cultural, etc. Y en esta segunda no le va tan bien, por así decirlo. Simplemente comentarios y preguntas. Bueno, muchas preguntas y muy, muy claves. Primero, hemos hablado sobre la relevancia extraordinaria de las reuniones CELAC-China. CELAC nace en medio de una contradicción fuerte, esta preferencia brasileña, incluso de la izquierda brasileña, por una estrategia sudamericana y su viejo litigio con México en términos de disputa de hegemonía, y una CELAC que bueno, que se construye incluso con el respaldo de Venezuela y fundamentalmente de México, con la idea de una OEA sin los Estados Unidos y sin. La principal relevancia que ha adquirido la CELAC en su historia es que ha tenido un reconocimiento de otros grandes espacios internacionales como su contraparte latinoamericana. China sí lo ha hecho, la Unión Europea lo ha hecho, los BRICS lo han hecho. O sea, la CELAC tiene más importancia desde el reconocimiento externo de lo que a mi juicio puede manejar. ¿Por qué? Porque si vemos cómo se mueve la CELAC, la verdad es que expresa una debilidad institucional gigantesca, gigantesca. Por otra parte, yo me imagino la CELAC en la próxima reunión en su diálogo con China. Por supuesto, hoy China es un socio indispensable y no me estoy contradiciendo. Yo siempre que hablo de China, primero advierto de que nadie se equivoque, que China no es un hegemón benévolo, que China no regala, que China tiene una visión del tiempo y una visión cultural muy marcada, y siempre planteo que frente a esas visiones edulcoradas, como diciendo, bueno,
China es la alternativa socialista a los Estados Unidos, siempre propongo que vean los vínculos históricos que China ha tenido con África, que no son nada auspiciosos. De todas maneras, y en un contexto geopolítico, China es un actor fundamental para toda América Latina, también para México y para Centroamérica, ni que hablar para América del Sur. Y es un actor que esta visión agresiva y renovadamente imperial de Trump tendría que reforzar. Lamentablemente, mis previsiones son que la performance de Polino se va a repetir. Es decir, que va a haber muchos estados latinoamericanos que frente a las propuestas chinas, en un momento decisivo, se van a apresurar a hacer señales de subordinación al imperio norteamericano. Y eso es terrible, es terrible. Eh, Creo que incluso ustedes piensen lo que esto significa. Piensen, en la última reunión de los BRICS, a mi juicio con argumentos, pero Brasil bloquea el ingreso de Venezuela a los BRICS. Piensen cómo los chinos pueden ver este movimiento. Y miren que tengo la peor opinión del madurismo y creo que creo que la Venezuela de Maduro es una dictadura que además ahora se establece sobre un fraude electoral gigantesco. Pero lo que digo es, esto está quitándole credibilidad a la CELAC en términos de una institución que nuclea a todos los países latinoamericanos en términos de construir un poder. No cabe duda de que Milei, yo no sé si Milei va a ir a la CELAC, presumo que no, pero si va a la CELAC, va a decir cosas muy parecidas a las que ha dicho en el foro de Davos. Y por supuesto que va a generar pleitesía. Yo no sé si Bukele va a hacer lo mismo. Perdón, Gerardo, que te interrumpa con dos acotaciones. 11 de marzo, Tegucigalpa, transmisión de la presidencia pro tempore de CELAC de Honduras a Colombia. Es decir, Colombia, Petro asume la presidencia de la CELAC y tiene por delante un año donde tendrá el foro China, CELAC y CELAC, Unión Europea. Todo en el transcurso de los próximos meses. Y ya adelanto, sin ser taxativo, que la presidencia 2026 de CELAC vuelve al Cono Sur. Y ahí lo dejo. Bueno, y esto es muy importante. Vuelvo a repetir mi opinión sobre Petro para que no haya malos entendidos. Yo tengo una buena opinión de Petro y creo que vi el acceso del gobierno de Petro al frente de Colombia como una gran esperanza, un país muy importante como Colombia, un país que tiene vínculos fortísimos con los Estados Unidos, prácticamente siempre ha sido el primer país de los Estados Unidos en América del Sur, un país que vive ya una guerra civil de más de 60 años, un país estratégico por, por donde lo mires, por el narcotráfico, por su cultura, por su... Un país extraordinariamente relevante en manos de un gobierno progresista y lamentablemente hay que cuidarlo más. Y el gobierno de Petro no está pasando por un buen momento. Y la verdad que su performance frente a Trump fue una performance, y esto es importante decirlo porque ha generado confusión. Eh, yo, que no represento a nada ni a nadie, sino a mí mismo, eh, si yo tomo lo que dice Petro en términos digamos, yo hubiera dicho mucho más. Pero Petro es el presidente de Colombia y un presidente tiene que decir cosas que por lo menos después puede mantener.
sobre todo aquellas cosas duras. Y la verdad que ese repliegue vergonzoso de Petro, que además no tenía alternativa, este, es un repliegue, por decirlo de manera este, cordial, muy negativo para América Latina. En algún sentido, es tan o más negativo que la vergüenza de Polino habiendo hecho los deberes por anticipado. Porque finalmente creo, por ejemplo, y esto está en curso, que la respuesta de Claudia Sheinbaum fue mucho más madura, frente a una agresión gigantesca. Pero, ¿ustedes saben lo que significa para México la suba del 25% de los aranceles? México no es que tenga eh, su principal socio comercial en los Estados Unidos. México ya es parte de la economía norteamericana. México es el canal de salida de las grandes transnacionales ubicadas en los Estados Unidos o en sus suburbios. O sea, México, gobierne quien gobierne, tiene una dependencia brutal. Las exportaciones mexicanas, del otro día dependen en un 30%, el PBI, el 30% de las exportaciones norteamericanas eh, forman parte las exportaciones mexicanas son el 30-40% del PBI mexicano. Y de ese PBI, de esas exportaciones, el 80% son exportaciones a los Estados Unidos. México se ha convertido el año pasado en el país que exporta más a los Estados Unidos. Entonces, el arma, como ha dicho Trump, de la suba de aranceles es un arma terrible para un país como México, ¿m? Que además tiene 115 millones de habitantes dentro de fronteras, pero de acuerdo a estimaciones que son muy difíciles de confirmar, varias decenas de millones de mexicanos, se habla de 5 millones irregulares, pero se habla de 20 o más millones de mexicanos que ya son norteamericanos. Entonces estamos hablando de una situación realmente extraordinariamente difícil. Entonces, verdaderamente, eh, quiero que a Petro le vaya lo mejor posible. El gobierno de Petro es una alternativa absolutamente decisiva para un gobierno que ha estado gobernado por algunas de las peores derechas de América Latina. Sin embargo, Petro a veces cae en ciertos personalismos poéticos eh, que le quitan poder y no está en un momento fulgurante su gobierno. ¿M? Por eso lo que tú me señalás eh, me genera una situación de contradicción, porque por un lado digo, ¿qué relevancia esta reunión de la CELAC con China? ¿Qué relevancia? ¿Qué relevancia que Colombia tenga la presidencia pro tempore? Creo que hoy la tiene una isla del Caribe. Este, ¿quién? ¿Quién la tiene? Honduras, Honduras. La Honduras, bueno, anterior, la anterior fue San Vicente y las Granadinas. ahí Pasó a está, Honduras y ahora a Colombia. bárbaro. La presidencia de Honduras, ojo, Honduras es un país que más allá de que gobierne la izquierda o la derecha, tiene indicadores terribles. 70% de población por debajo de la línea de pobreza, casi 40% en línea de indigencia. La espiral emigratoria es realmente incesante. O sea, son países que tienen problemas estructurales muy graves, muy, muy graves. Bien, ojalá la CELAC pueda fortalecerse y establecer plataformas que permitan un diálogo razonable, que permitan multilateralismo y que permitan aprovechar a China en su mejor versión. Por todo lo que he dicho, soy muy escéptico y creo que lo peor es que América Latina no habla desde una perspectiva unificada.
Ya me olvidé de las otras preguntas, pero recordámelas rápidamente. El tema de las resistencias a Milei, en especial desde el sector productivo. Ah, bueno, esto es muy importante, esto es muy importante, porque, ojo, por supuesto que Milei actúa a favor de los, digamos, del poder del capital, pero muchas veces en su dogmatismo y radicalismo afecta a los intereses concretos del capital. Con la Unión Industrial Argentina, obviamente, tiene problemas, porque ustedes se imaginen lo que significa para la Unión Industrial Argentina irse del Mercosur, cuando su socio fundamental en un mundo tan difícil para encontrar apertura comercial es Brasil, es Brasil. Y también lo que significa, bueno, la diversidad del espacio, digamos, del gran capital ganadero. Yo creo que el empresariado, y lo digo con pena, pero el empresariado latinoamericano no está actuando racionalmente, sino está actuando mucho más ideológicamente. Pero cuando comienzan a afectarse los bolsillos de los grandes empresarios, bueno, ahí la cosa, y creo realmente de que hay algunos gobiernos que, como el de Milei, que en su radicalismo ideológico pueden desbordar a quienes son sus principales socios, ¿no? Porque, bien, Milei puede hablar del paleoliberalismo y de Venegas Lynch y de la escuela austríaca y de von Mises y demás. Los empresarios argentinos finalmente tienen que hacer las cuentas. Entonces, bien, nunca los empresarios argentinos fueron, salvo contra el kirchnerismo, la punta de lanza de una movilización social. Eh, yo creo que la política de Milei va a fracasar, que es una política extremista y que es una política que en su realismo, en su supuesto realismo, es profundamente idealista. Creo que va a fracasar. Y bueno, tal vez el fracaso empiece por cuando advierta que sus principales aliados, teóricamente, son aliados que están siendo afectados por el radicalismo de sus políticas. En cuanto a la batalla cultural, bueno, eh, basta simplemente ver los discursos. Hoy las ultraderechas en el mundo tienen como su principal rumbo en todos los países, este es un libreto global, la batalla, lo que ellos llaman la batalla cultural. Gramsci, eh, de gente que nunca lo ha leído, ha tenido como una especie de resurrección insólita, casi 100 años después de su muerte, bajo la idea de que, bien, hay que destruir los soportes culturales de ese nuevo mundo que ellos llaman woke. Entonces hay que destruir la idea de... Se puede ser un libertario, pero ojo, eh, como dijo Trump, en los Estados Unidos hay hombres por un lado y mujeres por el otro. Y lo otro no es, no hay opciones. Eh, vuelve un nacionalismo extremista, en donde las organizaciones multilaterales comienzan a ser vistas como, como los enemigos. Yo ayer miraba, las grandes organizaciones de Naciones Unidas están en entredicho. El retiro de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, o, por ejemplo, los amagos de retiro de la Corte Penal Internacional y de otros organismos de Naciones Unidas, están llevando a Naciones Unidas, bueno, a consolidar lo que ya está, que es la irrelevancia absoluta, pero están presentando a la red internacional en esta lógica de batalla cultural como una gran burocracia inservible. Este ejemplo digamos, de la liquidación de la USAID, claro, todavía no sabemos, va a ser una liquidación. Nos está hablando de que el First America hoy
en esta segunda versión del trumpismo 2.0, va a ir por todo. Y en el ir por todo, el rol de las plataformas de política internacional va a ser decisivo, va a ser decisivo. Por lo cual, ahí vamos a tener ejemplos que ya hemos tenido de manera gráfica. La UNRWA ha sido echada de Israel y de los territorios ocupados. Han muerto decenas de funcionarios de Naciones Unidas en contextos de guerra. Eh, Esta reformulación de los neopatriotas está teniendo éxito y forma parte de esa batalla cultural en donde cosas que ya advertíamos como que eran cosas irreversibles, que no podíamos discutir más o que ya estaban saldadas por una gran mayoría, bueno, vuelven a estar en entredicho. Y cuando digo que vuelven a estar en entredicho, quiero decir que nadie se equivoque. La batalla cultural no está resuelta. Y pensar de que la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, están a favor casi por una cuestión de vital de causas como eh, las causas de lo que ellos llaman el mundo woke, es un grave error, es un grave error. La batalla cultural es una batalla eterna, es una batalla eterna. Eh, Había un gran sociólogo alemán, Ulrich Beck, que decía, claro, desde una versión de la Alemania del cambio de siglo, murió, eh, que para que la definición de derecha e izquierda se iba a definir en el mundo futuro respecto a cómo se preguntaban, a cómo se respondían tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué opinas de la política? Bueno, si estás contra la política, eres de derecha. Si estás a favor de la política como un instrumento de transformación de la sociedad, estás a nivel de la izquierda. Mundo woke. Segunda pregunta, ¿cómo actúas frente al tema de la seguridad? ¿Estás dispuesto a sacrificar la libertad por la seguridad? Si estás a favor de sacrificar la libertad por la seguridad, estás en el espacio de la derecha. Si afirmas el derecho a la libertad por sobre la seguridad, estás en el espacio woke. Y la tercera, inquietante, ¿qué opinas respecto al extranjero? ¿Qué opinas respecto al inmigrante? ¿Qué opinas respecto al forastero? Bien, si recelas de él y crees que él viene a sacarte lo tuyo, estás en la derecha. Y si te orientas a ver una casa común, a tener un sentido de comunidad que va más allá de la frontera, estás en otro mundo. Si eso sigue siendo válido más allá de Europa, como yo creo, obviamente no agota todas las preguntas, pero yo me temo que esas preguntas hoy comienzan a ser respondidas por gente que nunca pensáramos, que nunca íbamos a pensar de que dijeran cosas como las que dicen, en forma completamente diferente a cómo se decían hace, o cómo se respondían hace 10, 15 o 20 años. Con lo cual, eh, estamos en presencia de la posibilidad cierta de que la batalla cultural la ganen estos monstruos de la ultraderecha. Eh, y volviendo a Gramsci, acá hay una pregunta de Yolanda. Enseguida voy a esa pregunta. Este, eh, Gramsci decía que llamaba momentos de interreño a esos momentos en la historia en donde lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. Y decía que esos momentos eran momentos absolutamente ideales para que emergiera lo mórbido, emergieran los monstruos. Hoy en materia de política internacional, la gran referencia, a contramano de lo que muchos suponen, no es la Segunda Guerra Mundial, es la Primera Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial. Es, digamos, esa guerra mundial irresuelta que generó el escenario perfecto para
el huevo de la serpiente. Bien, estoy siendo demasiado pesimista y apocalíptico, pero lo que quisiera decir es que la batalla cultural coincido en que es un espacio fundamental, absolutamente fundamental. Y también aconsejo que nadie la dé por ganada, porque en muchos lugares se está perdiendo, e incluso se está perdiendo en el lugar más importante, que es entre los jóvenes. Pero me queda una pregunta, pero quiero responder otras preguntas, Jorge, y nosotros tenemos posibilidad de este, eh, Yolanda, te pido que en el chat aparece una pregunta muy, muy importante de Yolanda, entonces pediría que Yolanda la dijera. eh, Hola, buen día. Bueno, Buen día. excelente la presentación. Sí, mi pregunta iba por el rol que que tendríamos que cumplir desde las izquierdas y desde el progresismo en ese momento de imperialismo expreso, explícito, que en realidad siempre estuvo, ¿no? Probablemente no de la manera grosera, explícita, desenfadada, escandalosa que la presenta hoy día Trump, con todo su séquito alrededor, con Musk y todas las personas que lo acompañan, los empresarios, etcétera, los dueños de las redes a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Porque mi percepción es que hemos venido perdiendo en términos de narrativa, de hablar claro, ¿no? Como para ser aceptados, como para poder ganar mayor presencia en el escenario social y político. Hemos tenido como una actitud temerosa de ya no hablar de la presencia del imperialismo norteamericano, de no denunciar la acción del capitalismo neoliberal, depredador, ¿no? Hemos como eh, suavizado la narrativa y hemos perdido mucho en ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la frágil izquierda que ahora somos y desde el progresismo en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. En primer lugar, coincido absolutamente. Creo que los progresismos y las izquierdas se han pasado de moderados. Y yo reivindico la moderación, porque la moderación es una cualidad de cualquier convivencia democrática. Pero una cosa es la moderación y otra cosa es la vacuidad. Y otra cosa es perder el dominio de las palabras. En muchas oportunidades, los progresismos y las izquierdas han abandonado el uso del concepto de imperialismo. ¿Por qué? Porque suena muy rústico. Bien, frente a lo que estamos viendo, no hay que recuperar palabras, hay que recuperar conceptos, hay que hablar de imperialismo. Del mismo modo, en muchas oportunidades, el concepto de neoliberalismo se decía, no, es un concepto que suena muy militante. Bueno, señores, frente a lo que estamos viendo, el neoliberalismo se quedó corto, es moderado y es una categoría académica que en Europa, sin esos prejuicios, todos la utilizan, caracterizándola como tienen que ocurrir. Lo primero que hay que hacer frente a esta acción imperialista explícita, es darle el verdadero nombre a lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, eh, no podemos ser, no podemos este, perder, digamos, la densidad, la dignidad real de los hechos y por eso la dignidad real de los conceptos. Hoy, realmente, hablar de lo que está pasando en el mundo y particularmente en América Latina, sin emplear la palabra imperialismo, sin emplear las palabras dictaduras, es inaceptable. Es inaceptable y es comenzar a perder. Lo primero, entonces, los progresismos y las izquierdas latinoamericanos, para dar realmente con posibilidades de éxito la batalla cultural,
tienen que recuperar conceptos que habían abandonado de acuerdo a esa lógica moderadora que suponía que había palabras que espantaban. No, no, no. Lo que espanta son las prácticas imperialistas absolutamente explícitas y absolutamente grotescas. Entonces hay que dar la batalla con inteligencia, pero con los conceptos adecuados y con moderación, sí, pero también con radicalismo. Radicalismo no es sinónimo de extremismo, es ir a la raíz de los problemas. Radicalismo viene de raíz. Entonces, no hay que temerle a la palabra radical, porque el tema de, de Panamá es un tema que va a la raíz del tema imperial de la relación imperial norteamericana con lo que considera el patio trasero. Cuando vemos que Trump dice que hay que limpiar Gaza y que eso supone, bueno, sacar a 1,5 millones de palestinos, bueno, hay que retornar a los conceptos que corresponden a esas prácticas, porque si no, ya entramos perdiendo. En segundo lugar, y bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar formas de estar juntos. Hay batallas que cuando se dan en solitario se pierden inevitablemente. Hoy en el mundo, la estrategia bilateral es una estrategia, la idea de salvarse solo es una idea que favorece, sin lugar a dudas, al imperialismo norteamericano y a los imperialismos que andan por ahí. Que el imperialismo norteamericano es el peor, pero no es el único. En América Latina eso rompe los ojos, porque estamos en el momento de máxima desintegración. Estamos en un momento en donde tenemos un cúmulo enorme de organismos de integración que ninguno de ellos funciona. Esto que hablábamos de la CELAC, cuando la CELAC podría ser una plataforma absolutamente estratégica, clave, reconocida internacionalmente. Bueno, la estamos perdiendo. No es casual de que en su política hacia la Unión Europea, ¿a qué apunte Trump? A terminar con la Unión Europea y a buscar el vínculo bilateral, que obviamente favorece al más poderoso. Y ya hay algunos europeos que ven con buenos ojos eso, porque la ultraderecha europea es antieuropeísta y está a favor del bilateralismo. ¿Y quién gana con todo esto? Entre otras cosas, gana Estados Unidos, obviamente, pero también gana Putin. Gana Putin, porque obviamente el bilateralismo favorece a los poderosos. Entonces, por supuesto que hay que hacer muchas cosas. Yo solamente me animo a decir tres. La primera es recuperar la dignidad de los conceptos y no entrar en esa lógica de llamar perro a lo que es un gato. Segundo, nadie se salva solo. Hay que buscar redes de vínculo. Y tercero, podría hacer muchas más cosas, pero tercero, eh, si, si la convergencia de nuestros gobiernos no es posible, bueno, busquemos otro tipo de convergencias. Busquemos la convergencia de las sociedades de nuestros países. Busquemos las convergencias de los activistas sociales de nuestros países. Busquemos otras redes de convergencia. Hagámonos sentir en otra clave. Hagámonos sentir. Hagámonos sentir como ciudadanos, como activistas, como militantes, como intelectuales, como pensantes, como seres humanos. Si los gobiernos no están a la altura de eso, presionemos, y no solamente presionemos a los gobiernos nacionales, porque esta, como todas las luchas fundamentales, son luchas internacionales, son luchas que se definen en escenarios que que transgreden las fronteras. Me parece que es un desafío absolutamente clave. Capaz que fui muy larguero y no permití preguntas o intervenciones, No lo te cual me... preocupes. No te preocupes, Gerardo. Muy bien, gracias. Igual es un gusto escucharte.
Y así efectivamente se nos ha ido el tiempo. Vamos a ir cerrando la reunión porque tenemos la consigna siempre de cerrar a la hora para que nuestros visitantes con gusto puedan regresar en otro momento.